Queridos niños y niñas de toda Honduras, les saluda muy cordialmente su profesora Anatolia Velázquez. Laboro en el departamento de Intibucá, en el municipio de La Esperanza. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión en la clase de Ciencias Sociales, siempre invitándoles a que puedan seguir practicando las medidas de bioseguridad ahí en su casita para cuidar también de nuestra salud y de la de nuestra familia. Les invito a ponerse cómodos para iniciar nuestra clase. Vamos a iniciar cuestionándonos sobre lo que es una transformación. Por ahí ustedes pueden, ¿verdad?, traer a su mente algunas ideas. ¿Qué creen ustedes que es una transformación? A raíz de la imagen que tenemos ahí, ustedes pueden, ¿verdad?, observar que hay una serie de escaleras y esa flecha que va hacia arriba. Entonces, ¿qué idea les da? ¿Qué será una transformación? Miren el cuadrito rojo que está al inicio y luego observen el que está de último. Entonces, ¿qué significa una transformación? Es como una serie de cambios, ¿verdad?, que se van dando a medida del tiempo. Entonces, eso es una transformación. En esta ocasión vamos a hablar sobre las transformaciones sociales que se han dado en América Latina, en los países de América Latina, ¿verdad?, después de lo que fue la conquista, después de lo que fue la época colonial y toda esa serie de situaciones. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando hace un tiempo, ¿verdad?, sobre esos temas. Entonces, esto es continuación. Vamos entonces a tener un poco de historia, y dice que los procesos de transformación social en América Latina se dan después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pues se dio entre los años 1939 hasta más o menos a los 1945. Dice que en este tiempo se experimentó un acelerado crecimiento económico. ¿Qué significa acelerado crecimiento? Es decir, que se dio como espuma, un poco rápido, ¿verdad? Entonces dice que los países invirtieron grandes cantidades de dinero en infraestructura. ¿Para qué? Para transportes, para energía, para comunicaciones. Es decir, que aquí fue donde los países invirtieron su dinero en construir puentes, en construir ferrocarriles, en construir edificios grandísimos, ¿verdad?, que iban a ser ocupados pues para esta serie de cosas, para el transporte, para la energía, para las comunicaciones y para una serie de situaciones económicas. Luego, entonces, esto produjo problemas. ¿Por qué? Porque un cambio no siempre es para bien. ¿Por qué? Si ustedes ven acá, dice que trajo problemas. ¿Por qué? Porque la necesidad de tener un comercio o una economía distinta a la que se estaba viviendo, entonces en cada país de América Latina, específicamente en Sudamérica y en Centroamérica, se establecieron gobiernos dictatoriales dirigidos por generales apoyados por militares. Entonces, ustedes ya saben que un gobierno dictador es aquel gobierno que se encarga de solo ordenar y de mandar y decir que se haga lo que a ellos les parece, ¿verdad? Entonces, en esa parte, por eso tuvo un poco de contradicción ahí, ¿verdad? De que se dieron una serie de problemas, entonces, a raíz de todas estas transformaciones. Por ahí tenemos una imagen de algunos dictadores militares en América Latina. Entre los 1964 y 1984, casi todos los países de la región estaban dirigidos por estos señores dictadores, ¿verdad? Entonces, a excepto de México, de Cuba, de Costa Rica. Ellos les costó un tanto, ¿verdad?, poder tomar ese tipo de gobierno. Pero sí, en la mayoría de los países de América Latina, pues se dio este tipo de gobierno, ¿verdad?, donde eran comandados por los militares. Dice que las transformaciones se han dado en América Latina en su mayor parte obedeciendo a diferentes movimientos y acciones sociales que han conducido y obligado a la sociedad, mire, obligado. O sea, ese término dice no es si se quiere o de buena manera, sino obligado, ¿verdad?, a modificar sus estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Es decir, que obligaron a muchos de los países a acomodarse al régimen que ellos tenían, pues a su mandato, en otras palabras más sencillas, ¿verdad?
Tenemos ahí que muchos de los países iban transformando o cambiando su manera de cultivar la tierra. Ustedes pueden ver ahí una manera tecnificada de trabajar la tierra, ¿verdad? Normalmente, si hablamos un poquito de historia y nos retrocedemos, vemos cómo el hombre trabajaba antes, cómo cultivaba. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos en las clases anteriores? De que el hombre, pues, los campesinos, los obreros trabajaban con sus manos, con sus herramientas sencillas que ellos tenían. Pero miren ustedes la imagen ahí, ¿verdad? Entonces, estas transformaciones son las que han venido a dar vuelta, ¿verdad?, a estos países. Ya se cultiva de una manera más tecnificada, utilizando herramientas más sofisticadas o más raras, podemos decirlo, ¿verdad?, en ese término. Y ahí tenemos una imagen de la historia también de que debido a que se construyeron, ¿verdad?, vías de comunicación un poco más sofisticadas para poder facilitar el comercio, una de ellas fue el ferrocarril. Se construyó, ¿verdad?, el ferrocarril para así facilitar el paso de entradas y salidas de situaciones o de podemos decir, de productos, ¿verdad?, que mejoraban la economía de los países. Dice que la crisis económica, la recesión internacional, la política monetaria de Estados Unidos, la baja en el precio del petróleo en 1981 y el incremento de las tasas de interés a nivel internacional, entre otras cosas, obligaron a estos países de América a pedir ayuda, a solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional, al FMI, y también a lo que era el Banco Mundial. Entonces vemos que a raíz de todas estas transformaciones, los países al ver como la opresión, la obligación que ellos tenían de ver algo distinto, entonces los orillaron a buscar, ¿verdad?, a pedir ayudas, a pedir préstamos en otros términos, ¿verdad?, para poder irse acomodando a lo que estos gobiernos dictadores querían, ¿verdad? Estos organismos dice que condicionaron su ayuda para que los países cambiaran el modelo económico e implementaran el neoliberalismo para sanear la situación financiera interna de cada estado. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando de que es una manera de tener un comercio más libre, o sea, que se les daba la posibilidad de que sus productos podían venderse en una y en otro país. Entonces, como más facilidades, ¿verdad?, de comerciar. Pero esto traía también sus cosas, ¿verdad?, sus consecuencias, y era pues dejar endeudados a estos países, ¿verdad? Ahí nos ponen el ejemplo claro de Estados Unidos, un país que siempre ha sido potencia, ¿verdad?, que siempre ha sido uno de los países más pudientes, ¿verdad?, más ricos, podemos decirlo. Entonces, imagínense que y hasta estos tiempos sigue siendo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro país, ¿de dónde es que obtiene ayuda? Solicita ayuda de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y así Estados Unidos ayuda, en cierto término, ayudar, ¿verdad? Pero realmente es un poco contradictorio decir ayuda, pero tenemos que dar muchas cosas a cambio. Entonces, esa es una parte de cómo las transformaciones han traído también sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, para seguir hablando un poco acerca de esto de las transformaciones, fíjense que al darse esta situación de los cambios en la economía, muchísima gente en estos países de América Latina han sufrido las consecuencias. Ha habido mayor pobreza. Hasta estos tiempos, estos días, vemos que hay mucha pobreza a nivel mundial. No digamos en América Latina, que la mayoría de los países son pobres. Entonces ya en una clase más adelante vamos a ver cuáles son, ¿verdad?, detalladamente esos países que los conocemos como ricos, como pobres y los que están en vías de desarrollo, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, algunas imágenes, alguna imagen de la construcción de algunas fábricas inmensas, ¿verdad?, que esto es lo que ayuda a la economía de los países. Podemos ver ahí. Dice que estos cambios o transformaciones que se impulsaron en América Latina en el campo económico tuvieron un fuerte impacto en la sociedad, era lo que yo les venía diciendo.
a que debido al neoliberalismo carece de políticas sociales, lo que marcó la existencia de gobiernos presionados por la sociedad civil. Fíjese que es aquí donde viene otra situación, se da la otra situación de que a raíz de estar sometida la gente ya no podía más, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Los trabajadores de diferentes grupos se fueron haciendo en organizaciones, en grupos, en sindicatos. Dice ahí movimientos obreros y campesinos, gremios organizados, grupos feministas, sindicatos y así hay muchos otros grupos, ¿verdad? Dando esto paso a una época de cambios que obligó a estos gobiernos a implementar reformas. Es decir, que debido a las protestas que hacían estas personas, pues se les obligó a estos gobiernos a tomar otras medidas, pues a buscar la manera de mejorarle las condiciones de vida y de trabajo para ir saliendo un poco de la pobreza, ¿verdad? Porque realmente esto sí ha traído muchos cambios en la economía de cada uno de los países de América Latina. Entonces, también más adelante vamos a ver cada uno de esos movimientos que se fueron dando, ¿verdad? Podemos mencionar uno ahí importantísimo aquí en nuestro país, Honduras, en esa época fue lo que se dio la huelga bananera. Ahí ustedes van a ver en otra clase más a fondo qué fue eso, ¿verdad? Pero también se dieron ese tipo de situaciones ahí. Ahí tenemos una imagen, miren, de viva el trabajador, la huelga y la patria, dice. Miren, ahí protestaban las personas debido a que las circunstancias en las que se encontraban en ese entonces, pues no eran las mejores, ¿verdad? Muy bien, entonces también hablamos de desigualdades sociales cuando este tipo de situaciones no es parejo, ¿verdad? No hay los mismos derechos para todos. Entonces dice que las desigualdades sociales han venido a provocar descontento, es decir, que molesta en la población, ya que la mayor parte no tiene acceso a los medios para suplir las necesidades básicas, que es lo que les estaba diciendo, que hay mucha pobreza, la gente está incómoda porque a veces no le alcanza ni para subsistir con el trabajo que tiene, no le alcanza para cubrir las necesidades. Entonces, un factor importante en el desarrollo, dice, y la transformación de la sociedad también son los roles que las mujeres han asumido en estos últimos tiempos. Fíjense que la mujer en años anteriores no tenía potestad de hablar, no, la mujer tenía que quedarse en la casa porque ahí es donde le correspondía y no, ¿verdad? Ahora en estos tiempos vemos cómo la mujer se ha involucrado en todas las actividades sociales. Han habido mujeres que se han lanzado para diputadas, ¿verdad? Son diputadas, alcaldesas, y así muchos roles que la mujer cumple en la sociedad. Entonces, antes no se le daba ese derecho a la mujer. Entonces, vemos que también ha sido una de esas transformaciones. Ahí vemos la imagen que dice que el derecho a la igualdad debemos de tenerlo todos, hombres y mujeres, podemos hacer las mismas actividades. No hay que excluir a nadie por ser mujer o por ser hombre, ¿verdad? Entonces, derecho a la igualdad. Y ahí en la otra imagen tenemos una balanza donde la mujer y el hombre están en el mismo nivel. No podemos decir que el hombre vale más porque puede trabajar más o porque la mujer es mujer y no vale, tiene que hacer los quehaceres de la casa, o el hombre vale menos porque no puede agarrar una escoba. Entonces, situaciones como esa, ¿verdad? Ahí la imagen nos muestra que hombre y mujer pueden desempeñar los mismos roles, ¿verdad? Valemos por igual, ¿verdad? Entonces, creo que ha quedado un poquito claro, ¿verdad?, acerca de lo que hemos hablado de las transformaciones. Esto es un poco de historia, un poco de recuento. Más adelante ustedes van a ver más a fondo, más detallado, cada una de las cosas que hemos visto en esta clase, ¿verdad? Entonces, espero de que haya sido de mucho provecho, ¿verdad?, esta clase. Y para ir practicando un poco, les invito a que elaboremos un resumen, más o menos en unos 10 rengloncitos ahí, sobre la historia de las transformaciones sociales en América Latina. Lo que usted captó de esta clase, escríbalo, o si usted tiene algunas ideas más, hágalo, ¿verdad? Entonces, le invito a que pueda hacer esa tareita ahí. Entonces, mis niños queridos, siempre recordemos que lo más importante en este momento
es cuidar de nuestra salud y cuidar la de nuestra familia. Quedémonos ahí en casita, estudiemos, hagamos cosas de provecho, divirtámonos en familia, ¿verdad? Pero no salgamos. Si salimos necesariamente, bueno, valga la palabra, es porque realmente lo necesitamos, porque así lo amerita la situación. Pero ustedes, niños, no tienen por qué salir. Quédese ahí en su casita, estudiando, ayudando en casita, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, recuerden que los queremos ahí estudiando en su casita. Hasta pronto, mis niños, cuídense. Un saludo.